Saludos amigos, por acá nuevamente con ustedes María Carolina González para llevarle la información que se produce en este momento en Venezuela y en el mundo. Y nos vamos justamente a la capital venezolana, justamente estamos esperando las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó, pero tenemos imágenes en exclusiva del momento en el que llega el presidente encargado Juan Guaidó a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. Imágenes que compartimos con ustedes justamente allí. Toda la prensa pues esperando al presidente encargado Juan Guaidó, quien va a ofrecer declaraciones ante esta gran crisis eléctrica nacional que ha afectado el país desde el jueves en horas de la tarde. Vamos a estar bien atentos a lo que tiene que decir el presidente encargado Juan Guaidó. Ya más temprano teníamos las declaraciones de la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien exhortaba, prácticamente llamaba a la Asamblea Nacional a decretar, a invocar de inmediato el artículo 187 de la Constitución. Y vamos a entonces enlazarnos con nuestros aliados de BPI Televisión, pues ya tenemos imágenes desde el Palacio Federal Legislativo justo en momentos en que el presidente pues va a ofrecer sus declaraciones. Escuchemos. De lo que ocurre en el estado Táchira, los ganaderos han tenido que regalar la mercancía para evitar que esta mercancía se dañe y era más fácil regalar. Vamos a escuchar en este momento al presidente encargado Juan Guaidó. Primero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Hoy domingo, como saben, Venezuela, sobre todo por los medios de comunicación, vive ya hoy su tercer día de oscurana, pese a que fluctúa en menos de 8 estados durante horas o minutos en algunos de los casos. Hoy venimos a hacer aquí lo que no puede hacer un régimen usurpador: dar la cara al país, atender la crisis que generó el régimen. Nos acompaña, por supuesto, la directiva del Parlamento Nacional, diputados, dirigentes y técnicos que van a iniciar esta rueda de prensa. El ingeniero de Viana y el doctor Castro, que van a dar un reporte sucinto de la información que hay al momento. Como saben, está militarizada parte de la información, está secuestrada tanto el Estado como incluso las Fuerzas Armadas por parte del aparato de inteligencia cubano. Están caídas las comunicaciones, así que vamos a dar un parte con la información que hemos recaudado, información que ha recogido el Parlamento, nuestros técnicos y por supuesto de cara al país. Ingeniero. Un accidente en el sistema de transmisión desde el sistema de Caronía al resto del país genera un accidente relativamente menor por la magnitud de lo que ocurrió. Sin embargo, genera una enorme tragedia nacional. Llevamos más de 3 días en donde la falta de suministro está generando problemas profundos en la vida de los venezolanos, y configura además quizás la tragedia más extensa de eliminación de energía en la historia de los países que no hayan sido afectados por guerra o por desastres naturales. Queremos decir que esa enorme tragedia ocurre siendo el país uno de los países con mayor capacidad de generación eléctrica distribuida. Tenemos construida más de 20.000 megavatios de energía, pero estamos en el peor momento. El peor momento, en primer lugar, por reconocer la destrucción de los cuadros técnicos de Delca, que alguna vez fue una empresa de orgullo mundial con la mayor capacidad técnica, que en este momento las políticas continuadas de desprecio a la ingeniería venezolana y al talento ha hecho que esté muy disminuida en su capacidad operativa. En segundo lugar, el irrespeto a la necesidad de mantenimiento y de reparación de los equipos que hacen que la mayor parte del parque térmico venezolano esté fuera de servicio. Finalmente, decir que la manera como se ha venido enfocando la crisis es con un enfoque policial, con un enfoque militar, tratando de cerrar la información. Este es el momento en que el país podría tener ayuda internacional, y la primera ayuda humanitaria de Venezuela es restablecer el sistema de generación y restablecer la energía en la mayor parte de los hogares venezolanos. En la medida en que el sistema se cierra, se militariza y se hace policial un problema que es estrictamente civil, estamos impidiendo
que multitud de talento y multitud de tecnología disponible a nivel mundial hubiera podido levantar esta crisis en pocas horas. Finalmente, un reconocimiento a los heroicos trabajadores de Corpolec que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la situación con muy escasos recursos, sin medios de comunicación, sin medios de transporte, sin capacidad técnica y además aterrorizados y amenazados por sus superiores que entienden que este problema, que es estrictamente civil, le quieren dar una connotación policial. Venezuela añora salir de esta situación. No merecen los venezolanos estar en esta situación y hoy en día nos queremos solidarizar con las miles de familias venezolanas que sufren por falta de alimentos, porque no hay suministro de agua potable, porque no hay comunicaciones y además eso porque los centros hospitalarios están prácticamente fuera de servicio por falta de energía eléctrica. Gracias, ingeniero. Le vamos a dar la palabra al doctor Julio Castro. Buenos días. Solo para hacer una breve descripción, más allá de una descripción de lo que significa la crisis de energía que tenemos en las últimas 72 horas en nuestro país. Lo primero que debemos entender es que esta crisis se monta en el sector hospitalario sobre unos hospitales que ya venían con una capacidad operativa muy disminuida, y no es lo mismo una crisis sobre hospitales que funcionan correctamente sobre unos hospitales que ya tienen una situación muy comprometida. Para que tengamos una idea, en Venezuela nacen alrededor de 1.500 niños diarios. Eso supone 500.000 pacientes o 500.000 niños al año. Estos 1.500 niños que han nacido en estos 3 últimos días, el 10% de ellos requieren unidades de terapia intensiva o unidades de soporte de muy avanzada tecnología que los déficits de electricidad pudieran no habérselos dado. Pero aquellos que nacieron normales, que no son prematuros o no requieren soporte especial, nacieron en hospitales sin luz y en hospitales sin agua. Y eso tiene unas connotaciones para ellos en los próximos días muy importantes en términos de riesgo. Aún los que nacieron normales están en riesgo. 15.000 pacientes con diálisis en este momento están en riesgo porque ya tenemos 72 horas sin diálisis en el país, y un paciente en lo que pasa más de 1 o 2 episodios de diálisis que no tiene, empiezan a tener efectos nocivos para su salud que pueden ser eventualmente irreversibles. Con esto quiero decirles que el impacto de los déficits de energía sobre la población de la salud en Venezuela recién están comenzando. No es solamente los fallecidos del primer momento, sino que se van sumando grupos de riesgo a medida que van pasando las horas sin luz en el país. Para darles alguna idea, el hospital de Maturín, a este momento todavía sin luz y sin planta eléctrica, cuenta 15 fallecidos en este momento asociados a la falla de energía. Pero siguen habiendo pacientes en terapia intensiva muy delicados y esos pacientes están en riesgo en este momento. Es importante que entendamos que además de eso, más allá de esos números, las historias de pacientes que están en todo el país, diabéticos que contamos por cientos de miles en el país ahorita, que su capacidad de guardar la insulina al no tener refrigeración está comprometida, están en un riesgo grave para su salud. Y además de eso, los pacientes que además de eso siguen teniendo infarto, sigue habiendo politraumatizados, sigue habiendo pacientes con neumonía y meningitis que van a acudir a las emergencias, van a encontrar emergencias con una capacidad operativa muy, muy disminuida, en la mayoría de los casos muy comprometida, y su vida corre peligro. Al final, y esto es una vergüenza para nosotros como médicos, hoy es el Día del Médico en Venezuela, es el natalicio de José María Vargas. Creo que siendo herederos de José María Vargas y de Luis Racetti, probablemente Venezuela vive su peor hora, su hora más oscura en 200 años de vida republicana en Venezuela, y eso para nosotros como médicos implica que no tengamos nada que celebrar. Gracias a que esos médicos, esas enfermeras o ese personal de salud estuvo allí en las horas, o ha estado allí en las horas del apagón, dándole ambú, dándole respiración artificial mano a mano, evitó que esta tragedia fuera mucho mayor de la que este momento es. Pero ese riesgo sigue estando allí porque esas enfermeras no tienen cómo trasladarse a los hospitales, esos médicos no tienen comida para atender a su guardia o no tienen cómo cargar su teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Esta es la magnitud de la crisis que está avanzando y que a medida que pasan las horas sin luz en el país se sigue acrecentando.
Sí, bueno. Evidentemente, ayer en la Avenida Victoria, cuando logramos llegar a la Avenida Victoria, pese a los obstáculos, pese a la falta de comunicación, pese a los piquetes, en unos casos en la colaboración, por cierto, de algunos piquetes que permitieron el paso de la ciudadanía, también esos policías y Guardia Nacional hartos de la situación que vive Venezuela, decíamos desde la Avenida Victoria, y también se replicó en todas las concentraciones de ayer, que venían momentos difíciles, que esta catástrofe, que no fue producto de la lluvia, como nos pasó a los guaireños en el 99, esta catástrofe que denunciamos hace mucho tiempo en el Parlamento Nacional, predecible, pero que se podía contener, que se podía atender, por supuesto, no con lo que usurpan funciones o se roban el dinero del pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí haciendo lo que no puede hacer el régimen, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Ya a esta hora no solamente hemos levantado un informe técnico, además, hoy, como ingeniero, con mi colega aquí presente, con la crítica situación del sistema eléctrico, que no solamente es de generación, porque dejaron perder las plantas termoeléctricas en la mayor de los casos, no las terminaron, como el caso de Tocoma, pero también el mantenimiento, como explicaba el ingeniero de Viana, en la línea de transmisión, en las subestaciones, pero también en el mantenimiento preventivo, que esa palabra ya ni se utiliza por parte del régimen, ya hoy no puede ser correctivo, por cierto, hay que tomar medidas superiores para la atención de la emergencia, que le va a costar además mucho dinero al pueblo de Venezuela. Pero lo que más nos duele hoy son las vidas humanas que se pierden y se cuentan por horas. De nuevo, en el 99, y los que sobrevivimos a esa tragedia, y he buscado un paralelismo a lo que está pasando, a la sensación que tenemos hoy los venezolanos, sobre todo para la comunidad internacional. Y yo en el 99 perdí la casa, amigos, pero sabía que en algún lugar podía haber refugio. Sabía que en algún lugar había una comunidad internacional presta para ayudar. Y se permitió el ingreso, por cierto, en ese momento. Sabía que, en ese caso en Caracas, había un familiar que me podía tender la mano. Hoy, Maduro no protege a nadie. Hoy los venezolanos viven en la incertidumbre de no saber si va a llegar la luz y si llega, ¿cuándo se va a volver a ir? Producto de la corrupción, la miseria, el secuestro del Estado de Derecho, el secuestro de la Fuerza Armada producto de cubanos queriendo tutelar a la Fuerza Armada venezolana. Hoy es esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban. No han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela. Y parcialmente hay luz en 8. Parcialmente. Que viene y se va, que fluctúa. A esta hora no pueden hablar como lo hicimos ya nosotros con Alemania, con las empresas que pueden prestar servicio, con Japón, con Brasil, con Colombia, para buscar soluciones inmediatas. No lo pueden hacer porque están aislados, no lo pueden hacer porque robaron, no lo pueden hacer porque se le esconden al pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿van a seguir escondiendo al usurpador o se esconden ustedes detrás del dictador? Y no las Fuerzas Armadas completas, por cierto, porque ayer capitanes, mayores, tenientes, coroneles, policías, protección civil, bomberos, porque sus familiares, a sus madres, a sus hijos, a sus sobrinos, también se les fue la luz. También están perdiendo hoy comida que pudieron comprar con lo poco que ganan. No pueden trasladarse, no pueden comunicarse, no saben cómo están sus familiares. Como saben y como pasa con el desespero hoy de lo que nos ven desde Venezuela
o venezolanos desde otra parte del mundo. Les queremos pedir ayuda también a los que nos ven desde otra parte del mundo. No hay comunicación en Venezuela. Por se cuenta aislado, disociado de la realidad y no presenta ni una alternativa a la crisis. Bloquean la ayuda humanitaria. Y fíjense lo necesario que era el ingreso de esa medicina, de esos insumos, de ese alimento, que hoy se pudre en neveras de los que con esfuerzo pudieron comprar. Vimos ayer como madres, ¿vale? Cargaban a sus hijos muertos para entrar a una morgue porque no encontraron asistencia. Eso en el estado Carabobo, por nombrar uno de los sitios. Pareciendo además ya una película de ciencia ficción lo que vivimos los venezolanos el día de hoy. Pues toca entonces echar el resto. En 2009, cuando anunciaron la emergencia eléctrica, invirtieron casi 100.000 millones de dólares para en 2013 militarizar el sistema eléctrico. Una década de que hablaron de eso. Lo denunciamos y ¿qué dijeron? Lo que dijeron cuando denunciamos PDVSA. Lo que dijeron cuando denunciamos la corrupción de los bonos de Andorra, que era un invento para dañar a la supuesta revolución. Aquí estamos pagando hoy todos los venezolanos la consecuencia de la ineficiencia, del sadismo de un régimen que no le importa el pueblo de Venezuela, pero dando la cara, eso sí, convocando acciones, recordando solamente el día del natalicio de Vargas, médico, civil, por lo cual se celebra el natalicio, en el estado al cual represento. Por cierto, hoy a todo Venezuela, pero fui electo por ese estado. Así que le pregunto a López Vega de la Guardia Nacional, a Suárez Churio del Ejército, a Martín Alexandrelo de la Armada, a Julián Lartigués o a Remigio Ceballos, el alto mando, ¿van a seguir escondiendo al dictador? Que saben que no es viable una solución con él. ¿Van a seguir ustedes entonces, si no, escondiéndose detrás del dictador? Yo sé que está pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable. Saben que no quieren seguir bajo el secuestro de una pequeña cúpula. Saben que no quieren seguir bajo el asedio de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos. El día de mañana hemos convocado sesión de emergencia extraordinaria de urgencia del Parlamento Nacional para tomar acciones inmediatas con respecto a la ayuda humanitaria necesaria, ahora también en materia de energía eléctrica, en las acciones a convocar a todo el país, que además en esta situación, y lo sabemos, nos cuesta mucho más comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros dirigentes, con nuestros diputados, que desde ayer están tratando de llegar a Caracas para la sesión extraordinaria, que desde ayer están intentando comunicarse y atender a sus ciudadanos, a sus electores, a su gente, a sus familiares, que ustedes están tratando de comunicarse de nosotros de todas partes del mundo para saber qué pasa. Escondiéndose detrás del dictador. Yo sé que está pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable. Saben que no quieren seguir bajo el secuestro de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos. El día de mañana hemos convocado sesión de emergencia extraordinaria de urgencia del Parlamento Nacional para tomar acciones inmediatas con respecto a la ayuda humanitaria necesaria. Ahora, el único que bloquea, como bloquea y quema ayuda humanitaria y medicina y alimentos, es quien usurpa funciones. Y los militares también lo saben. Ya basta de esconder al dictador. Ya basta, dictador, de esconderte detrás de un psiquiatra. Da la cara. Da la cara. Asesinan por acción y por omisión. Porque no se nos olvide la masacre a la etnia Pemón,
a los estudiantes, la persecución, la cárcel, la quema de alimentos y medicina, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el aislamiento a que quieren hacer sufrir a Venezuela. Que estamos dando la cara, estamos haciendo gestiones necesarias para que ingrese la ayuda. Vamos a solicitar a la Asamblea del día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea del día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir, tiene el derecho a levantar la voz, tiene el derecho a pedir por sus familiares, tiene el derecho a salir a las calles y exigir por nuestros derechos. No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela, o que no puede haberla. No es cierto que todo está en calma, porque no está. Tenemos reportes e informes, por supuesto, de conatos de saqueo en muchos de los estados por la desesperación que sufre hoy nuestra gente, el cual compartimos. Solicitar a la Asamblea el día de mañana decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir, tiene el derecho a levantar la voz, tiene el derecho a pedir por sus familiares, tiene el derecho a salir a las calles y exigir por nuestros derechos. No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela, porque no puede haberla. No es cierto que todo está en calma, porque no está. Tenemos reportes e informes, por supuesto, de conatos de saqueo en muchos de los estados por la desesperación que sufre hoy nuestra gente, el cual compartimos. Hacía paralelismo con lo que sufrimos en el estado Vargas hace 20 años. Esto es mucho más grave aún. Esto es mucho más delicado incluso de lo que vivimos ahí. El día de mañana también se convocarán acciones de calle, que se discutiría con todos los sectores, como lo hablamos ayer, empleados públicos a nivel nacional. La presión a un régimen que se desmorona debe continuar. Ellos van a tratar de cantar victoria porque hay luz en 2 o 3 municipios. Ellos van a tratar de decir que lograron poner la luz como si fuera un éxito, que se robaron 100.000 millones de dólares y hay luz en 2 o 3 lugares. Cuando llegue la luz, si logran estabilizar alguno de los sectores, ante la ineficiencia, ante la migración masiva de personal técnico capacitado que pudiera atender rápidamente la crisis, grite con más fuerza lo que ustedes saben. Grite con mucha más fuerza al responsable de la crisis. No que se enteren que llegó parcialmente a la luz, sino que se enteren quién es el responsable de esta crisis, y es Maduro. Y ustedes saben la reacción en cadena y lo que viene después de ese elemento. Que se entere la gente que llegó la luz. Parcialmente, sí, logran estabilizar, porque nombran claramente al responsable de esta tragedia. Señores de las Fuerzas Armadas, no queremos más cómplices. El momento es ahora de ponerse del lado de la Constitución, de decir cese de la oscuridad, cese de la miseria, cese del hambre. Familia militar, los llamamos también a ustedes. Hablen con sus familiares, hablen con sus hermanos, sobrinos, esposos, nietos. Hablen con ellos. Simplemente díganle lo que están sufriendo. Simplemente díganle quién es el responsable de este momento. Y mientras estamos aquí se vuelve a ir la luz. Se vuelve a ir. Pero lo que no se va es la esperanza de cambiar este país. Nos van a querer confundir, nos van a querer debilitar y debemos seguir claramente. Le solicito mañana entonces al Parlamento Nacional que evalúe el estado de alarma a nivel nacional, que se debata y se discuta de emergencia en nuestro Parlamento, dado el sentido de urgencia que realmente tiene. Que evaluemos las acciones a seguir inmediatamente para la atención de la emergencia humanitaria compleja que se acentúa, que se agrava cada día, cada minuto, cada hora que falta la energía eléctrica en cualquier municipio, parroquia o estado de nuestro país. Que el mundo vea y que la misión de la ONU
que llega. Que cuando hablamos de emergencia, es una tragedia, una catástrofe lo que hemos sufrido los venezolanos. Porque lo decía el ingeniero, solamente comparable con países que han estado en guerra. Y cuando el régimen, el usurpador, habla de guerra, la única guerra a la cual estamos sometidos los venezolanos es la del asedio de la dictadura al ciudadano. Es la del asedio de la dictadura al pueblo de Venezuela. Miran en materia económica, a nivel de migración, o si lo llaman desplazados, el segundo país del mundo en volumen, el más alto en periodo de tiempo del mundo. Y ahora con esta catástrofe de falta de energía. Lo decía ayer y lo voy a repetir ahora con responsabilidad al pueblo de Venezuela. Lo decía ayer con respecto a los otros servicios, al agua, a la gasolina. Tienen que venir días duros por responsabilidad del régimen. Pero en esos días duros, y también lo digo con responsabilidad, porque ya sufrimos en Vargas de una tragedia que es lo que puedo asimilar o asemejar con lo que está pasando hoy en Venezuela. Que como en ese momento se despertaron los mejores valores del venezolano, de solidaridad, de acción mutua, de colaboración del mundo para con esa emergencia, hoy llamo a todo el pueblo de Venezuela que en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación que compartimos, nos levantemos igual que ese momento. Que el día de mañana el Parlamento Nacional se cenará de emergencia para evaluar el estado de alarma nacional y las acciones correspondientes, no solamente del ejercicio de la mayoría del Parlamento, sino también del ejercicio de la mayoría de los ciudadanos exigiendo sus derechos. Usted tiene derecho, en este momento, por supuesto, a estar molesto, a estar frustrado, a estar muy arrecho. Usted tiene ese derecho. Lo tenemos todos, lo sentimos. Pero ahora es el momento entonces de accionarlo como sociedad, como ciudadanos, como pueblo organizado. Es la manera que podemos recuperar nuestra democracia. Ya todos sabemos quién es el responsable. Ya todos sabemos que no pueden solucionar el problema. Debemos atender la emergencia y debemos buscar las soluciones inmediatas para el pueblo de Venezuela. Debemos actuar unidos, como lo estamos el día de hoy, y debemos actuar juntos en la calle. Llegó el momento, Venezuela, de que un general que da la orden no se esconde entonces detrás de subalternos. Tenientes, capitanes, mayores, sargentos, familia militar, los llamamos a ustedes. Es el momento de no reprimir al pueblo de Venezuela y exigir de una vez por el cambio, por el cese de la usurpación y por esas elecciones libres que estamos pidiendo. Que todas las opciones están sobre la mesa, pero que somos nosotros los que debemos definitivamente trabajar. Ya ustedes saben que quien fue comandante en jefe fracasó, que es un fracaso, que no protege a nadie, que no puede hablar ni por él mismo, sino manda a psiquiatras, que ni siquiera les puede dar la cara, que no puede caminar por una calle de Venezuela. ¿Cómo hasta ahora no hay un parte desde el Guri? ¿Cómo hasta ahora no hay un parte desde las subestaciones? Se los digo porque está militarizado. Ya intentó parte del equipo estar ahí y no pudo acceder. Ya intentaron parte de los diputados llegar y no pudieron. Les quitaron los teléfonos a todos los técnicos, como si eso fuera a ocultar la realidad que ya manifestaron nuestros técnicos y nuestros ingenieros. Llegó la hora de Venezuela, llegó la hora de avanzar. Muy atentos a la sesión del día de mañana. Hoy ya nos informan y muchos dirigentes están manifestando en Corpolec y en algunos otros sitios, y con toda la razón del mundo los vamos a apoyar y vamos a acompañar al pueblo de Venezuela en sus más sentidas necesidades. El mecanismo de solución definitivo, el mecanismo de solución de progreso para Venezuela pasa por el cambio inmediato, pasa por la salida del usurpador, pasa porque nos mantengamos unidos y en las calles.
Vamos a estar, Venezuela, cuenten con nosotros, no solamente para dar la cara, sino para acompañar y para procurar ese cambio inmediatamente en nuestro país. Vamos a estar monitoreando la situación minuto a minuto, vamos a estar comunicando con los medios que permiten en este momento la falta de comunicación, por eso es muy importante el rol que tienen los venezolanos en este momento en el exterior, de comunicar asertivamente. Sé que tienen ansiedad, sé que tienen mucha preocupación por sus familiares, por nosotros que estamos aquí en este momento, pero debemos comunicar asertivamente. Ayúdennos ustedes que tienen capacidad de acceso a datos desde sus celulares, a llamar a teléfonos locales, a poder comunicar. Bien, eran las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó anunciando que este lunes va a solicitar decretar un estado de alarma nacional en una sesión extraordinaria que realizará el Parlamento venezolano. Van a tomar las acciones que sean necesarias para acabar con la crisis en la que ha sumido el país el régimen de Nicolás Maduro. Llamó también a los venezolanos a mantenerse en las calles. Llamó al alto mando militar a no reprimir a los venezolanos. Sí, en este momento, pues como ven en pantalla, el presidente Juan Guaidó allí en las afueras del Palacio Federal Legislativo, acompañado por la directiva de la Asamblea Nacional y algunos diputados, pues está atendiendo las inquietudes de la prensa de Venezuela y también la prensa internacional acreditada en Caracas. En este momento, pues no tenemos señal del audio porque estarían haciendo algunas consultas, precisiones que quieren tener los corresponsales allí. Pero nosotros, pues podemos hacer un resumen de lo que podemos escuchar lo que dice, lo que responde el presidente Juan Guaidó. Porque usurpa funciones. Las gestiones que estamos haciendo principalmente van orientadas a dos elementos: atender la emergencia humanitaria, por un lado, contener la crisis que ya existía previo a la catástrofe eléctrica del viernes 8 de marzo y lograr el cese de la usurpación para buscar soluciones reales, estructurales al problema de Venezuela. Entonces no confundamos lo que está pasando en Venezuela. Nosotros estamos haciendo gestiones inmediatas para atender la emergencia. Ahora pasa definitivamente por el cese de la usurpación. Y eso lo sabe Venezuela y el mundo. Como hoy, en una situación normal de democracia, cualquier empresa seria o cualquier servicio afectado por una catástrofe natural no está generada por unos ladrones, no está generada porque se robaron el dinero de la comida, de las plantas, de las termoeléctricas. Tendría naturalmente una empresa como Corpoelec o CanTV o cualquier otra, una serie de proveedores, técnicos, asesores, consultores que estarían en consulta inmediata, para poder no solamente llevar la mano de obra calificada en tiempo real para atender la emergencia, sino también proveer de los insumos, herramientas o cualquier repuesto necesario. Hoy, ¿qué pasa con el régimen de Maduro? Uno, que le den plata a todas esas empresas, porque se robaron el dinero de todos. Dos, la emergencia no fue producto del deslave y la lluvia que hubo en Vargas, sino fue producto de la impericia, del robo, del despido masivo de empleados eficientes, capaces, o simplemente que se fueron buscando oportunidades. Entonces, entender un poco cómo funcionaría normalmente, sobre todo para el pueblo de Venezuela, que estamos sometidos en este momento a una tragedia sin precedentes. Entonces, lo primero sería diagnosticar, ¿cierto? Bueno, usted tiene gripe, bueno, tómese una pastilla. Este régimen, a esta hora, 3 días después, ¿vale?, de un apagón sin precedentes, no tiene un diagnóstico. Hablan de iguana, Godzilla, hackeo, cosa que es mentira, el pueblo lo sabe. Entonces, evidentemente, si parten de una mentira, y yo llego a pensar que se la creen, que están tan disociados, que no es para confundir a la opinión pública y para tratar de agrupar a los poquitos que les queda, sino de verdad se la creen. Porque no entiendo la responsabilidad en este punto, de unos tipos que secuestran el poder, que asesinan directa e indirectamente, cuando no tiene un diagnóstico serio en este momento, de que si es la turbina, de que si es el cable, cuando ya lo sabemos además.
que no tienen capacidad técnica para levantar el sistema de transmisión, que se robaron el dinero de las termoeléctricas, que no tienen para poder levantarla, que no tienen para poder prender la mayoría de las termoeléctricas porque la dejaron sin mantenimiento, o no tienen el combustible necesario, o que el sistema de transporte para trasladar el diésel lo tienen en el suelo porque se robaron la plata del mantenimiento de esos camiones. Entonces, ¿qué gestión estamos haciendo? Que cese la usurpación. Esa es la primera que estamos haciendo. Esa es la primera. Para que lo tenga clarito el mundo. Y partiendo de la feliz idea, de la felicísima idea de que cese la usurpación, que es lo que quiere el 95 ya por ciento, ayer era 90, hoy es 95% del país. Bueno, ¿cuáles son las gestiones lógicas? Bueno, hablar con los proveedores, hablar con los técnicos especializados, 2 de ellos aquí presentes, para atender la emergencia. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Contener la emergencia humanitaria que ya existe, contener la emergencia sanitaria que se va a agravar. Porque hoy no hay recolección de basura, ¿verdad? Hoy no llegó el agua. Y ya había brotes de malaria, dengue, fiebre amarilla, hepatitis. No había vacunas. Entonces, esto tiene nombre y apellido y pónganle ustedes las palabras que siguen. Maduro, ¿vale? Entonces, esas son las gestiones que estamos haciendo en lo inmediato. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Va a depender, y lo hemos dicho en todo momento, del régimen. Ellos son los que hacen costosa la transición. Ellos son los que hacen costoso minuto a minuto que no haya luz en Venezuela. Es Maduro el ladrón, el que secuestra el poder. Y hoy, el alto mando militar que lo esconde, o se esconden. Digan ustedes. ¿Se esconde tras el dictador o ustedes lo esconden? Y otra vez, capitanes, sargentos, tenientes coroneles, capitanes de fragata, capitanes de navío, tenientes de corbeta. Es hora de ponerse del lado de la Constitución aquí en Venezuela. El tiempo se acabó al venezolano y tenemos que dar el paso. La gira por el interior del país era para agitar. No estoy hablando en medias tintas ni hablo entre líneas, pero ya el país está agitado. Ya el país está conmocionado por lo que está pasando en este momento. Era para levantarlos y traerlos a Caracas y exigir que cese la usurpación. Era para utilizar el poder del ciudadano para cambiar lo que está pasando. Y por supuesto, en una etapa de diagnóstico, de visita a los hospitales, de atención a los más vulnerables, de cuáles son los diagnósticos levantados en cada una de las ONG estadales para poder ingresar y que se entregue ayuda humanitaria cuando logre que ingrese. Para hacer las gestiones donde está el centro de nuestra política, en la gente. Ahora estamos evaluando en tiempo real, o traer a la gente o irla a buscar. Pero no va a cesar el ejercicio de nuestra búsqueda por la libertad y la democracia en Venezuela. Aunado todo esto, y hicieron referencia, pero ya vimos la cantidad de asesinatos, estos asesinatos culposos de alguna manera porque se robaron el dinero. Pero eso es responsabilidad del régimen, que lo tengamos muy claro. Hoy 100% de las camas del país se encuentran sin luz. Funcionan algunas emergencias, algunas unidades de cuidado intensivo y como señala la diputada Pichardo, ni se imaginen cómo están los centros penitenciarios. ¿No? Hablando de defensores de derechos humanos y hablando de la ONU, que está llegando hoy, por cierto, a Venezuela, si logra entrar porque el aeropuerto está también parcialmente detenido. Estamos ante una catástrofe y así lo estamos enfrentando. Alerta de emergencia, perdón. Es lo que dice el artículo de la Constitución. Alerta. Estado de alerta. Artículo 338 de nuestra Constitución. Mira, varios elementos. Ya lo hacía referencia el doctor. Se han logrado monitorear constantemente 23
de 40 hospitales que atienden al 80% de la población venezolana. Cuando digo constantemente es que en el resto, es decir, 17, ha sido intermitente o imposible. Y lo que está confirmado en este momento son 17, doctor. Ayer en la noche. 17 asesinatos, no puedo llamarle muerto a esto. Desde el viernes al momento. Pero hay información extraoficial de que la cifra puede superar los 40 o 60. La cifra es muy imprecisa en este momento hasta que no logramos establecer comunicación directa con cada uno de estos hospitales, las morgues y cada una de las personas. Hay 15.000 pacientes renales en riesgo directo. Los pacientes que necesitan insulina. Y llega un punto importante que hacía aquí referencia el diputado Pizarro, que se saturan ya las unidades de cuidado intensivo, están al tope de trabajo, igual que las emergencias. Entonces ya cualquier elemento, como lo que pasó hace horas en Vargas, por ejemplo, de la explosión de un gasoducto local de gas para el hogar, tiene 29 heridos que no pueden ser atendidos, de quemaduras graves. Eso también está en la contabilidad de la emergencia que está viviendo en este momento Venezuela. Y bueno, el día de mañana estaremos en el estado de alarma para poder lograr información inmediata para solicitar ayuda. En todo el mundo. Se estiman 400 millones de dólares en pérdida de la poca empresa privada que todavía queda activa en Venezuela y la repercusión que va a tener, por ejemplo, en la industria petrolera. Por ejemplo, muchos de los pozos funcionan con gas que extraen directamente, pero también algunos necesitan trasladar personal, algunos necesitan de energía eléctrica para funcionamiento. Así que el estimado hoy en la empresa privada, sin contar lo que va a tener en impacto en la industria petrolera, puede ascender a más de 600, 800 millones de dólares al momento. Es una estimación obviamente alto nivel, con la información que se posee, y ustedes saben, sobre todo ustedes los periodistas, saben lo cerrado como maneja la información este régimen. La información que hemos logrado obtener de manera extraoficial a través de funcionarios que son muchos por cierto. El estado de alarma es para tomar acciones a atender la emergencia. ¿Okay? Para solicitar, sí, ayuda, para solicitar la atención a la emergencia. Y lo hemos dicho, estamos gestionando todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para lograr el cese de la usurpación que va por otro lado. Pero junto en este momento, por supuesto. La pérdida del país va más allá. Una economía detenida, una economía deteriorada que se contrajo 53% del PIB en 5 años, que se estima 10 millones, escucha bien la cifra, 10 millones por ciento de inflación, que pudiera ascender la migración o los desplazados por crisis al doble en apenas un año, golpea entonces esta catástrofe por impericia, esta catástrofe por corrupción de un régimen que no le interesa ni un segundo el pueblo de Venezuela. No le dice.
29. Bueno, con la información que se tiene, militarizado el sistema eléctrico desde el 2013, por cierto, no es nuevo. Por eso hace inviable parte de las versiones, diría, hollywoodescas del régimen, pero esto ya se escapa a cualquier incluso guión producido por ciencia ficción. Lo que tenemos información es que por falta de mantenimiento hubo un incendio forestal, lo cual generó sobretensión en parte de las líneas, se protegió parte del sector y no han podido estabilizar al momento. Esa es la información que hay, muy resumida, de lo que tenemos en este momento, que explicó muy bien además el ingeniero Deviano. ¿Okay? Esto se le suma que, por ejemplo, Caracas en situación normal pudiera tener una contingencia a través de termoeléctricas. Están detenidas, canibalizadas en algunos de los casos porque necesitaban repuestos de una y la trasladaban a la otra. De nuevo, no porque lo van a decir, y una vez nos adelantamos, porque el guioncito es trillado y es absurdo y ya es indolente en este momento. Por el bloqueo, no. Le deben dinero, millones, a las empresas, millones, son malapagas además. No les gusta pagar, pero sí robar. Eso sí lo contabilizan bien, el robo que han hecho, y por eso está en ese estado la termoeléctrica. En estado normal, ante una emergencia como esta, está previsto en el sistema, o sea, de los centros más urbanos, los hospitales, poder protegerlos a través de generación alternativa, mucho más costosa de la que tenemos en Venezuela primaria, que tenemos la bondad de la hidroeléctrica, y poder surtir. Eso no pasó porque no solamente falta de mantenimiento preventivo, se llama Maduro, ¿viste? Se llama mantenimiento preventivo, no lo hicieron porque se robaron los reales. Ya no aplica ni el correctivo porque destruyeron parte del sistema. Hay que renovar en la mayoría de los casos. Entonces, la versión que hace el psiquiatra, que no sé si psiquiatra o ventrílocuo, ya en este momento, del hackeo es absurdo, es un sistema analógico. Entonces, bueno, que le expliquen a los expertos en el mundo cómo se hace eso, pues, porque eso sí sería un fenómeno. Entonces fueron de la iguana al robo de cables supuesto, ahora al hackeo de un sistema analógico. Entonces, bueno, evidentemente es inverosímil la situación, y en todo caso, si detectaron el hackeo, ¿qué hace usted cuando detecta un virus en su computadora? Bueno, lo resuelve, ¿no? Lo apaga y lo prende. Llama al técnico. Entonces, si identificaron el problema, ¿qué pasa? Lo que pasa es que es mentira. Lo que pasa es que no pueden decir lo que está pasando porque los inculparía directamente. Los inculparía directamente del robo, de la corrupción, entre otros elementos. Hay 17 muertos confirmados, 15 de ellos en Maturín. Pero producto de la falta de comunicación, no hemos podido monitorear 17 de los 40 hospitales que normalmente se monitorean, producto de la falta de comunicación. Presumimos por la información extraoficial, y como lo han visto ustedes, por ejemplo, y no se contabiliza la niña que llegó de brazos de su madre ayer a la morgue, que me imagino que habrán visto la imagen. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se contabiliza? ¿Cómo se paga en una sociedad? Una niña especial de esa manera ha sido llevada caminando, sin luz, sin transporte público, a la morgue. Pesaba 10 kilos. Una niña especial de 19 años. Y eso es lo que pasa hoy en Venezuela. Y a los cínicos que hablan de un ataque, un hackeo, un terrorismo, yo les pido por favor que se enserien primero. Y segundo, que vengan y encajonen esto donde esto no es de izquierda, de derecha, y todo ese cuento que han querido hacer vender internacionalmente. Tiene que ver con derechos fundamentales y una catástrofe que están viviendo los venezolanos, que denunciamos hace mucho, que hemos luchado, que hemos construido mayoría, que hemos movilizado y que vamos a seguir haciendo hasta lograr la prosperidad y la tranquilidad de nuestro pueblo.
Sí, con respecto a la industria petrolera, sí hemos estado en contacto, no solamente con los trabajadores, sino también con parte de las empresas. Y bueno, la situación es crítica. De nuevo, pueden funcionar parte de los pozos, pueden funcionar parte de los campos petroleros con generación propia, generación con gas, generación de inyección directa. Pero eso tiene un costo también y un periodo de mantenimiento, por decirlo de alguna manera. E igual afecta a toda la cadena de suministro. Aguas abajo y aguas arriba. Transporte de personal, mantenimiento, alimentación, salud. Así que se deteriora de nuevo, minuto a minuto, la principal industria del país. Algunos de esos pozos irrecuperables. Si persiste la situación, producto del régimen, se habla de que un pozo, por ejemplo, que está produciendo en este momento 87.000 barriles día, pudiera llegar a cero en 2 días. Y el impacto que tiene eso, rápidamente. Esto lo puedo decir de primera mano y de nuevo, como ingeniero, preocupado además, o sea, por el quehacer diario de los campos, de la industria, del sistema eléctrico, del sistema de agua. Así que crítica también la situación, por supuesto, por la falta de suministro de energía eléctrica elemental y básico para cualquier sociedad. Regresamos a 1920 o antes, la Venezuela rural, con 100 años de retroceso que Maduro y su régimen impone hoy a Venezuela. Niños debatiéndose entre si estudiar, que no pueden hoy por falta de luz, o trabajar para poder comer, sin energía eléctrica, sin servicios públicos, sin penetración de cada uno de los servicios. La única diferencia es que nos viene de vez en cuando los mensajes. Es la única diferencia hoy. Que de vez en cuando tenemos señal de datos para comunicar e informar lo que está pasando en Venezuela. Y con respecto a las multilaterales, sí, como ustedes lo saben, no solamente designamos ya interlocutores en el caso del BID, sino también estamos en conversación con las otras. Ya hay una propuesta de $1.500 millones el primer año para atención en servicios, cosa que puede hacer un nuevo gobierno con confianza, que no está aislado, cosa que no puede hacer el usurpador, cosa que no puede hacer el dictador, pero también aprovechar y recordar el proyecto aprobado en 2013, si no me equivoco, por cierto, del BID para generación eléctrica, entre 700 y 800 millones de dólares. Que no sea el primer proyecto con el BID de Venezuela. Ellos ya lo hicieron, y de nuevo, ¿dónde está el dinero? Se lo robaron. Se robaron el dinero de Venezuela. En definitiva, y para concluir, y he orientado un poco también tanto las preguntas como lo que quisimos decir, o lo que queremos, mejor dicho, decir al pueblo de Venezuela, que tomamos en serio su crisis, que tomamos en serio nuestra crisis, no solamente eléctrica, sino como sociedad, que nos mantenemos de pie, que seguimos adelante, que el Parlamento mañana sesiona de emergencia, que va a convocar acciones, que tiene ya interlocución con países del mundo para poder, dado el cese de la usurpación, atender la crisis, que el que bloquea es quien se esconde detrás de un psiquiatra o del alto mando o viceversa, que hay que atender de inmediato la emergencia, que podemos ingresar ayuda humanitaria inmediatamente, adicionalmente, y que debemos cambiar definitivamente este país. Pueblo de Venezuela, aquí está su parlamento, aquí está su presidente encargado, aquí estamos no solamente monitoreando, sino tomando acciones inmediatas y muy atentos a las próximas horas, tanto las protestas del día de hoy como las convocatorias del día de mañana para exigir no solamente que vuelva la luz, que ya por ahí, por cierto, llegó 3 horas y la cantaban como que vieron 3 días. No podemos acostumbrarnos a la emergencia de Venezuela. Quieren convertir la normalidad en una urgencia y pretender que le demos las gracias por eso, cuando todos sabemos quiénes son los responsables. Vamos a atender la emergencia para regresar a la normalidad. Vamos a atender la emergencia y la urgencia, por lo cual no le vamos a dar las gracias a unos ladrones para poder regresar entonces a nuestra normalidad. Señores de la Fuerza Armada, es el momento, no hay más. Ya no hay excusas, ya no se pueden esconder detrás del dictador, que ya todo el planeta sabe, que ya ustedes saben que no tiene cómo resolver absolutamente nada y que no protege a nadie. Sigamos adelante con fuerza, estemos atentos a las comunicaciones oficiales y el día de mañana tenemos entonces parte de lo que va a ser esta sesión de emergencia y el día de hoy protestas a nivel nacional. Muchas gracias.
Amigos, lo vieron entonces en las pantallas de EBTV Miami. Declaratoria de estado de alarma nacional es lo que solicitará el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en una sesión extraordinaria de emergencia que se va a llevar a cabo este lunes en el Parlamento venezolano. Exhortación importante a la Fuerza Armada Nacional a no reprimir a los venezolanos en las calles y a acatar la Constitución. Ya es momento de desobedecer al régimen de Nicolás Maduro, dijo Juan Guaidó, quien también presentó un balance y lamentó todas las muertes que se cuentan por horas en una Venezuela que está sumida en un apagón generalizado y en una crisis humanitaria sin precedentes. Muertes que se cuentan por horas es lo que dice el presidente encargado Juan Guaidó. Y justamente hoy, cuando se celebra en Venezuela el Día del Médico, precisamente hoy, día en el que se conmemora el natalicio de José María Vargas, pues los médicos venezolanos y las enfermeras haciendo lo que puedan y lo imposible para mantener con vida a cientos de personas que todavía necesitan atención para mantenerse con vidas. Contabilizaba el presidente encargado Juan Guaidó al menos 40 personas hasta el momento. Sin embargo, las cifras son imprecisas porque la incomunicación es lo que reina en Venezuela en medio de un gran apagón generalizado que mantiene también interrumpidas las comunicaciones en el territorio nacional. Vamos a seguir bien atentos acá en EBTV Miami, ya dispuestos en el set de El Citizen en una edición especial. Se encuentran mis compañeros Leopoldo Castillo y Carlos Acosta para seguir analizando las implicaciones de este discurso tan importante que ofreció el presidente encargado Juan Guaidó y que, por supuesto, como reiteraba también ayer en las declaraciones que ofreció desde la avenida Victoria de Caracas, el artículo 187 de la Constitución Nacional Bolivariana podría ser invocado, específicamente el numeral 11, que tiene que ver con intervención de fuerzas extranjeras. Vamos a la pausa, amigos, pero no se aparten que de inmediato Carlos Acosta y Leopoldo Castillo ya en el set del Citizen van a analizar todas las implicaciones y lo que es noticia en Venezuela y en el mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. No se aparten. Yo soy María Carolina González. Hasta pronto.